Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avanza la lucha contra el ciberdelito financiero. Las entidades bancarias en Colombia invierten grandes sumas de dinero en evitar que sus clientes sean defraudados. Aún así, muchos clientes han sido justamente estafados. Hablaremos del tema con Juliana Pregonero, líder de operaciones, seguridad y experiencia de Asobancaria. ¿Qué le espera a la economía colombiana? Credicorp Capital presentó hoy su análisis del comportamiento de la economía colombiana y global este año y esbozó las expectativas de lo que viene para países como el nuestro. Daniel Velandia, jefe de economía de Credicorp Capital, nos comparte una síntesis de este análisis. Críticas por los incumplimientos del gobierno. El Consejo Nacional de Planeación reveló hoy un estudio sobre los planes y promesas del gobierno y qué tanto se han podido cumplir. Les tendremos todos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de ciberdelito contra los clientes de las entidades financieras y los esfuerzos que están haciendo todos los bancos para contener estas acciones. Para hablar del tema, mi invitada es Juliana Pregonero. Ella es líder de operaciones, seguridad y experiencia de Asobancaria. Juliana, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Henry, buenas noches y muchísimas gracias a Caracol por la invitación. A ustedes, quisiera comenzar preguntando de qué magnitud es este tema del ciberdelito financiero en Colombia, porque uno ciertamente escucha con alguna frecuencia personas que dicen me tumbaron, hicieron una compra a mi nombre, me sacaron plata de la cuenta, me hackearon. ¿Qué tan frecuentes son los casos? Los casos no son tan frecuentes en el sector financiero, digamos que tenemos un indicador de 7,5 pesos reclamados por fraude por cada 100.000 pesos transados en la industria, lo que nos hace identificar que solo el 1% o menos del 1% son operaciones fraudulentas. Lo que pasa con los actos de fraude es que son experiencias de usuario no cómodas ni agradables para un usuario, y que con la banca y la tecnología estamos tratando de innovar para hacer cada vez, digamos que espacios mucho más seguros para los usuarios. Hemos invertido, como lo mencionaban hace un momento, grandes cantidades. Hemos entendido que la experiencia del usuario se basa en la seguridad de nuestras plataformas y el último año invertimos 1,7 billones de pesos en tener todos los mejores sistemas y estar muy a la altura de las necesidades y del comportamiento transaccional. Entramos en una temporada, digamos que muy importante, y queremos empoderar a los usuarios para que deje de ser 7,5 pesos reclamados por cada 100.000 transacciones y pase a ser 2 pesos por cada transacción, cada 100.000 transacciones o menor a esto. Ahora, ¿están identificados qué tipo, por ejemplo, de modalidades son los que más, digamos, se quejan los usuarios? Porque pues ciertamente puede haber muchas modalidades, muchas llegan por llamadas, otras por un link de correo, un link de mensaje de texto. ¿Qué tipo de quejas reportan, digamos, los usuarios cuando llevan ante las entidades financieras ese tipo de engaños que han sufrido? En efecto, las principales modalidades de fraude son lo que generalmente empezamos ya a escuchar como phishing, smishing o vishing, pero es aquellas modalidades que acaba de mencionar, que son los mensajes de texto con links que nos llevan a plataformas fraudulentas o los correos con esta misma metodología o aquellas llamadas que lo que quieren es capturar nuestra información personal y financiera para suplantar. Hoy en día, lastimosamente, a los colombianos por día les roban 1.000 datos. Sin embargo, gracias a la infraestructura de las entidades no logramos que estos sean efectivos para hacerse casos de fraude. Y es por eso que nuestras recomendaciones siempre van a que si no confiamos en una plataforma en la que estamos haciendo cualquier operación de compra, no colocar nuestros datos personales o financieros. Eh, Muchas veces las personas se preguntan cómo logran obtener, digamos que la información personal, la información de las tarjetas, y es porque a veces no prestamos atención en qué plataformas hemos registrado nuestros datos
financieros. Y sin duda esta es la modalidad que nos está afectando en este momento. O sea que eventualmente no es tampoco que los ladrones siempre son muy hábiles y digamos que son muy tecnificados, sino que la gente también a veces, como decimos popularmente, da papaya, se descuida, baja la guardia, se confía mucho, somos a veces muy incautos. Somos a veces muy incautos y creo que estamos navegando en nuevas aguas. Veníamos de una cultura de operaciones mayoritariamente presenciales y nos acostumbramos a cuidarnos sobre las operaciones presenciales. Nos volcamos ahora a un sistema mayoritariamente digital. El 82% de las transacciones hoy en día se hace a través de nuestros canales digitales y nos hace ser nuevos en este espacio. Y por eso es que creo que somos un poquito incautos y no hacemos doble clic porque pensamos que es muy natural. Creo que la ventaja de los ciberdelincuentes en este momento es que han tenido la capacidad de crear espacios muy similares a los comercios o a las plataformas originales de los comercios para engañar a los usuarios. Sin embargo, nuestra recomendación para identificar este tipo pues de plataformas fraudulentas es siempre revisar el link. En el link de nuestro computador vamos a ver siempre dos lineecitas que nos va a decir si es una plataforma segura. También creo que el instinto es muy importante si dudamos de que sea el espacio correcto para colocar nuestros datos, no hacerlo. Es muy importante siempre hacer un doble check y sobre todo en esta temporada de fin de año, que aumentamos pagos, que queremos hacer compras, que empezamos Black Friday pues como contar con los descuentos, no dejarnos llevar por esa intuición de descuentos sin antes revisar más de 2 veces. En una época, básicamente la seguridad que existía para uno como cliente para poder acceder a una cuenta bancaria era la clave, digamos, numérica. Ahora se abre muy fácil una cuenta, por ejemplo, con el Face It y con otras formas, digamos, de acceso biométrico. Y yo siempre he tenido la duda, ¿son realmente más robustas estas maneras de acceder a las cuentas o las claves de eventualmente pueden ser más seguras? Porque pues bueno, he escuchado, pero no sé si sea así, que a veces hasta con una foto de uno el ladrón puede hacerle entender al sistema que ese es mi rostro real. Estamos trabajando para ser cada vez más seguros y obviamente estar a la vanguardia de las necesidades de los usuarios en términos de seguridad también, no solo del mercado. La biometría facial es uno de los métodos más seguros que tiene las entidades financieras para reconocer si realmente es un usuario, puesto que digamos que cada una de las entidades ya ha mejorado sus sistemas para que en ese reconocimiento facial también reconozca los movimientos faciales y permita captar todos nuestros ángulos faciales. Sin embargo, otra recomendación en este proceso, cuando vamos a hacer una compra por medio de comercios digitales, es tener siempre el doble factor de autenticación. Creo que si no es o no nos sentimos seguros de simplemente autenticarnos con nuestra cara o de manera facial, hacerlo también con un PIN, sobre todo por esta época que digamos que tenemos más oportunidades de transar por el medio digital. Juliana, aun cuando cada vez que uno se entera de alguien que sufrió una estafa, un fraude de estos con sus cuentas bancarias, pues obviamente uno se escandaliza y se llena de temor, pero si uno mira en proporción, es muy mínima la proporción, es decir, para tranquilidad de todos, las operaciones bancarias en su inmensa mayoría son realmente seguras. Somos un sistema muy seguro. Menos del 1% representa fraude sobre el total de las operaciones en el país. Y de hecho somos uno de los países con el menor indicador de fraude en la región. Sin embargo, reconocemos que estas experiencias impactan mucho, indiferente el costo transado o el costo por el que fue estimado el fraude. Es una mala experiencia para el usuario y por eso quizás se masifica esta comunicación. Y nuestro mensaje hoy es brindarle las herramientas útiles y sencillas a los usuarios para que se empoderen al momento de ser un usuario digital y un usuario financiero digital. Pero somos
un país con una cifra muy bajita en términos de fraude. Usted mencionaba ahora una cifra sobre las inversiones que han hecho este año, en el último año, las entidades financieras para aumentar ese nivel de seguridad. Esas inversiones, recuérdeme la cifra, ¿eso ha venido subiendo o más o menos es lo mismo que se invierte cada año, digamos, en seguridad bancaria en Colombia? Esta cifra ha aumentado. El último año, en el 2024, las entidades financieras invirtieron 1,7 billones de pesos y esta cifra ha aumentado en un 32% frente al año anterior, es decir, 2023. Pero si lo seguimos comparando frente a otros años, cada vez la cifra es mucho más grande y no solamente por la necesidad de cuidar a los usuarios, sino porque entendemos que queremos empoderar a los usuarios y al sector financiero colombiano. Tenemos el reto de cada vez ser más inclusivos, cada vez ser más digitales y para llegar a esta meta tenemos que tener una inversión en infraestructura tecnológica e innovación muy alta y es lo que nos ha hecho, digamos que a todas las entidades financieras tener la meta de cada año poder invertir más en el sector y brindarle un sistema seguro y fácil a los colombianos. Juliana, mi pregunta final sería si cuando una persona tiene una reclamación por lo que considera fue un fraude bancario en el que él no tuvo la culpa, siempre hay buenas posibilidades de poder demostrar que así fue, que fue un ciberdelito, que no fue un descuido y poder recuperar el dinero o eventualmente en la mayoría de casos la gente no tiene cómo demostrar y termina perdiendo su dinero. Mi invitación es que todos los usuarios tengamos también activados nuestros canales de contacto, es decir, cuando hacemos una transacción, que siempre nos lleguen los mensajes de texto para confirmar que fue una operación válida y aprender a identificar cómo se contacta nuestro banco con nosotros para no mezclar este mensaje cuando es realmente una operación fraudulenta. Pero una vez identificamos que una operación no fue hecha por nosotros, debemos contactar de manera inmediata a las entidades financieras. Ellos tienen operación de contacto 24/7 y poder bloquear la operación o demostrar que nuestra operación no fue hecha. Debido a la infraestructura tecnológica que han realizado los bancos o que tienen hoy en día los bancos, tenemos mecanismos de machine learning que nos permiten conocer las interacciones de los usuarios, saber cómo es el comportamiento y una vez un usuario declara que hubo una operación no concebida y que creen que fue fraude, el banco entra en un periodo de estudio para estimar si realmente ese pago venía en tendencia con el comportamiento del usuario o si es totalmente diferente y anormal y en efecto es un acto de fraude. Pues Juliana, muy interesantes las recomendaciones que usted entrega, la perspectiva en la que pone este tema y sabemos que aun cuando siempre será escandaloso el saber que puede existir un fraude, pues sabemos también entonces con certeza que son muy pocos casos dentro de la gran proporción de los millones de transacciones que se manejan cada año en los bancos en Colombia. Gracias por estar en Signo Pesos y por compartir todas estas explicaciones, muy amable. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, sí señora, Juliana Pregonero desde Aso Bancaria. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El Black Friday también es una oportunidad para el comercio exterior en Colombia. Ya les cuento por qué. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Estamos a poco más de un mes de terminar este 2025 que estuvo marcado por un ambiente agitado en materia económica a nivel internacional y local. Con este motivo, Credit Corp Capital presentó un informe de avances y proyecciones para la economía global y también en particular para la nuestra. Doctor Daniel Velandia, director de investigaciones y economista jefe de Credit Corp Capital. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias, Henry, por la invitación. Un placer estar con ustedes. A nosotros también nos encanta tenerlo por aquí para compartir este estudio muy interesante que ustedes presentaron hoy. Creo que fue un año, doctor, como hace mucho no veíamos, bastante agitado en materia internacional por todo esto de la guerra comercial de Donald Trump y cómo esto pues terminó arrastrando a todos los países a algo que tal vez nadie se imaginaba que iba a ocurrir este año. ¿Es así? Así es, digamos que esto ha sido una montaña rusa de emociones a nivel internacional.
primero con la victoria de Donald Trump ya hace un año en elecciones, su posesión en enero, y después toda la incertidumbre alrededor de los aranceles que se iban a fijar particularmente a China. Recordemos que el 2 de abril se dio el famoso Día de la Liberación, como lo llamó Donald Trump, y a partir de ahí hemos tenido vaivenes de los mercados, vaivenes en términos de noticias, y es una situación que no termina. Yo digo que ha sido una novela que uno no sabe cuándo va a terminar ni cuántos capítulos tiene, y hay algo más de claridad hoy, pero todavía hay incertidumbre, y en particular las tensiones entre Estados Unidos y China se mantienen. Y eso ha llevado a que los mercados y nosotros los economistas hayamos tenido que cambiar casi que de manera permanente las proyecciones económicas tanto para Estados Unidos como para el mundo y para Colombia. Al final de cuentas, toda esa agitación que ha habido este año, doctor Velandia, ha comprometido en alguna medida o puede comprometer para el futuro cercano el crecimiento, por ejemplo, de nuestro país. ¿Hubiéramos crecido más, por ejemplo, de lo que se tiene previsto si no hubiera habido esta guerra? Yo soy convencido de que sí, de pronto no necesariamente en el año 2025, pero sí probablemente nos va a pasar en el 2026, que podríamos crecer un poco más si no tuviéramos esta guerra arancelaria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a crecer menos de lo previsto inicialmente, tanto este como el próximo año. Probablemente en el 2025 no vemos un impacto tan fuerte porque se dio un fenómeno de anticipación de compras por parte de Estados Unidos, sobre todo hacia mitad de año. Antes de que entraran en vigencia los aranceles, las compañías norteamericanas empezaron a comprar más, justamente para poder tener los productos y los insumos sin arancel, y eso favoreció el comercio internacional. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, ya las empresas tienen más de ese stock, de ese inventario, y no tienen necesidad de comprar más, y Estados Unidos se va a ir enfriando. Entonces la realidad es que Colombia no va a tener un mal ritmo de crecimiento ni este ni el próximo año, pero hubiéramos podido crecer más. Yo soy un convencido de que la guerra arancelaria hace que todos perdamos, porque vale la pena, Henry, recordar que el arancel que tiene hoy Estados Unidos a sus socios comerciales ronda el 15% y es el más alto en 90 años. Y definitivamente eso genera una disrupción sobre el crecimiento internacional. Ahora bien, quiero resaltar que hoy por hoy Colombia se ve beneficiado en el relativo porque tiene un arancel bajito del 10% que no cobija ni a commodities ni a productos agrícolas. Al final solo cobija el 30% de las exportaciones. Ahí ganamos en términos relativos, pero también es cierto que dependemos de que Donald Trump no vaya en una medida de pronto futura a afectarnos, porque sabemos todos que ha estado la amenaza a lo largo de todos estos meses debido a las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. A pesar de todas esas dificultades internacionales y muchas también aquí, hay que decirlo, en el ámbito local, en el último trimestre, por ejemplo, a muchos sorprendió el crecimiento de más de 3% de la economía colombiana, y algunos creen que podríamos seguir viendo esa, digamos, proyección de la consolidación, de la recuperación en Colombia. ¿Usted cree que, digamos, ese fue un trimestre excepcional o cree que eventualmente puede seguirse manteniendo un buen ritmo de crecimiento, incluso por el 3%, que en alguna época decían que era como, digamos, el techo, digamos, del crecimiento para un país como Colombia? Bueno, parto con decir que en Credicom Capital tenemos una proyección de crecimiento de 2.7%, tanto para este como para el próximo año, muy cerca de ese 3%. No es un crecimiento malo, pero claramente Colombia tendría el potencial de crecer mucho más. En realidad, sí nos ha sorprendido, en particular el crecimiento del consumo. Por una parte, los hogares se han visto beneficiados por la caída en la inflación, que genera más ingreso disponible, por remesas, por el flujo de turismo, por el flujo cafetero, y no hay que desconocer que el consumo público, el gran gasto público, en medio de los problemas fiscales que tiene Colombia actualmente, y de hecho el empleo público que se ha generado en los últimos años, está ayudando a que los hogares colombianos tengan mayor disposición de consumo. Así que eso es una parte buena. Lo que nos genera dudas es la sostenibilidad futura de ese crecimiento.
porque buena parte está explicada por el gasto público y los desafíos fiscales deberían impedir que el gasto público pueda seguir creciendo al ritmo que lo ha venido haciendo en los últimos años. Y por otro lado, la mala noticia es que la inversión está muy rezagada. La inversión hoy está casi 10% por debajo en términos reales de lo que estaba antes de pandemia. No hemos podido recuperar eso y la realidad es que desde el punto de vista económico, sin inversión no hay crecimiento de largo plazo. Así que la gran pregunta es, Henry, si esto es sostenible, la economía puede seguir por unos trimestres más con un buen desempeño por lo que acabo de mencionar, pero realmente si no hay inversión, no hay crecimiento mayor de largo plazo y ahí va a estar el desafío en particular para el próximo gobierno. A nivel interno tenemos también varios enemigos y uno de esos es la inflación, que ciertamente frente al año pasado, por ejemplo, bajó, pero los últimos meses ha vuelto a rebotar, doctor Velandia, y algunos creen que esto puede seguir subiendo, y más ahorita que, por ejemplo, se avecina la discusión del salario mínimo que a juicio del gobierno debería crecer muy por encima de la inflación. ¿Este realmente va a ser el enemigo del próximo año en Colombia, una posibilidad de un rebote grande de la inflación? Pues usted bien lo ha dicho, yo creo que eso va a depender en buena medida de la decisión final que tome el gobierno con respecto al salario mínimo. Vale la pena decir que hay estudios que sugieren, incluso dentro del Banco Central, que por cada punto que aumenta el salario mínimo por arriba del nivel teórico, el nivel teórico está por los lados del 6%, que es inflación esperada más productividad, por arriba del 6% cada punto, le puedes sumar a la inflación del 2026 alrededor de 10 o 15 puntos básicos más. Es decir, dependiendo de en cuánto se fije el salario mínimo, nosotros podríamos estar hablando de inflaciones de entre 4 o 5%. Y la verdad es que esa diferencia va a hacer que incluso las decisiones de política monetaria del Banco de la República pues sean de una u otra manera. En ese orden de ideas, el tema del salario mínimo definitivamente es muy relevante, así como lo es el gasto público. El gasto público está en máximos históricos y ese gasto público, pongámoslo de una manera simple, lo que está haciendo es metiéndole más leña a la demanda interna y hay ya preocupaciones serias de que la demanda es tan alta por parte de los consumidores y del gobierno que esté superando la oferta y que eso se transmita en inflación. Entonces, en últimas, Henry, me atrevo a decir que el tema del salario mínimo y de gasto público va a ser como lo más importante y el principal riesgo para la inflación en el 2026. Usted lo alcanzó a mencionar, de la mano de la inflación, pues está también el tema de las tasas de interés. Algunos ya están apostando que a partir de enero, por ejemplo, el Banco de la República podría no solamente ya mantener estables las tasas de interés, sino que podría empezar a incrementarlas. Ustedes en Credicorp, ¿qué expectativa tienen respecto a esas tasas de intervención? Pues voy a ser tan claro como me sea posible, pero la realidad es que eso está cambiando todos los meses. Hace tan solo un par de meses esperábamos incluso recortes de tasas en la reunión de diciembre de este año. Hace un mes empezamos a considerar el mercado y nosotros en Credicorp la posibilidad de que dejaran quieta la tasa hasta mitad de año, básicamente por este como rebote en inflación, en expectativas de inflación, la discusión de salario mínimo, pero comentarios recientes del mismo gerente del banco, Leonardo Villar, y de algunos de los codirectores de la entidad, vienen sugiriendo incluso la posibilidad de aumentos de tasas. Eso está cambiando muy rápidamente y la verdad ha venido cambiando, como usted bien lo mencionó, porque la inflación ha venido subiendo recientemente, las expectativas de inflación suben, está el susto, es un susto real lo que pueda pasar con el salario mínimo y el efecto del gasto fiscal. Así que dependiendo de cómo salga la inflación de noviembre y diciembre y de cómo sea en últimas la decisión del salario mínimo, de ahí podemos tener aumentos de tasas de interés. Por ahora, el escenario base es que esperando que haya de alguna manera sensatez por parte del gobierno con el salario mínimo, nosotros podamos ver un Banco de la República dejando la tasa quieta por la mayor parte del 2026 en el nivel actual de 9.25, para ojalá ver recortes posteriores en la segunda parte del año, pero definitivamente hay que reconocer que la probabilidad de aumento de tasas se ha incrementado recientemente a raíz de estos factores. Más allá de temas como el salario mínimo o las tasas de interés o la inflación, hay un tema muy grueso que puede no sé qué tanto peso tener, doctor, en el comportamiento de la economía, que es el tema electoral.
eventualmente si, por ejemplo, el progresismo en Colombia lograra un periodo más, o si el péndulo, por el contrario, se va, por ejemplo, a la extrema derecha. Normalmente en Colombia un proceso electoral, y más en un momento como este, ¿qué tanto puede pesar en el comportamiento de la economía? Pues digamos que usualmente, no solo en Colombia, sino en cualquier país del mundo, un periodo electoral genera incertidumbre. Lo que pasa es que hay que reconocer, yo me atrevo a decir, una opinión netamente personal, ¿no? Y digamos, con base en la experiencia que tengo de periodos electorales en otros países, recordemos que desde el punto de vista de la inversión, particularmente de los empresarios o de los inversionistas extranjeros que buscan invertir en Colombia, esta vez vamos a jugar un escenario radicalmente diferente al de años anteriores. Si ustedes miran, digamos, yo siempre hablo no de izquierdas y derechas, sino de gobiernos pro mercado o de alguna manera antimercado, en el sentido de las regulaciones que proponen o de cambios importantes en reglas de juego. Al final, en el 2018 y en el 2022, en el periodo electoral, había muchos temores por parte de inversionistas y empresarios de que ganara el progresismo, digamos, mencionémoslo de esa manera, por lo que podría implicar desde el punto de vista de cambios en reglas de juego. Esta vez tenemos al progresismo en el poder y por tanto la probabilidad de cambios hacia el otro lado, ¿no es cierto? Entonces yo siento que hoy por hoy estamos viendo en la economía colombiana, de hecho, en parte, un mejor comportamiento y una mayor confianza de consumidores y de empresarios, que también ha venido en aumento, porque se está asumiendo que a partir del 2026 vamos a tener un cambio hacia un gobierno más pro mercado. Olvidémonos de derechas y de izquierdas, más pro mercado, que propenda por mayor certidumbre económica. Eso es lo que empieza a pasar poco a poco. Si hay 4 años más de progresismo, me atrevo a decir que eso va a generar un impacto, al menos temporal, negativo en términos de decisiones de inversión. Se van a posponer decisiones a la espera de efectivamente qué es lo que se podría proponer o realizar en términos de reforma. Solo aclarando de que esto es normal en cualquier país, progresismo o izquierda extrema, digamos que suele generar mayor incertidumbre que un gobierno de otra ala política. Pues muchos temas entonces para estar muy pendientes, doctor Daniel Velandia, porque seguramente que de todo esto en conjunto va a depender mucho el país que nos depare el 2026, así que bueno, crucemos los dedos para que ojalá nos vaya bien. Doctor Velandia, muchas gracias por compartirnos este estudio de cómo está la economía, pero también qué nos espera para el próximo año. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias, y avanzamos con otras noticias en Signo Pesos, porque el Consejo de Planeación Nacional reveló como preocupante el incumplimiento de los planes del gobierno en temas como educación, salud, infraestructura. La directora de esta entidad asegura que las regiones necesitan más recursos. Lo que más nos preocupa a nosotros es que el nombre del Plan de Desarrollo es Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y la vida de los líderes sociales, de los líderes comunales, ha sido el gobierno donde peor nos ha ido, porque precisamente se han asesinado muchos líderes comunales durante este gobierno. Él es Serafino Mosquera y hace parte del Consejo de Planeación Nacional, organización que se encarga de evaluar año a año la ejecución del Plan de Desarrollo. Asegura que la ejecución para este año solo ha sido del 63%, cuando debería estar en el 75%. Esta misma organización revela que los sectores de peor rendimiento fueron interior con el 32%, presidencia con el 44% y transporte con el 45%. Quedamos un poquito decepcionados, pero yo creo que de todas maneras es el momento de empezar nuevamente a pensar en el país, a pensar en el futuro, a tener planes de desarrollo que efectivamente consulten a los sectores y consulten los territorios. Los PDES nos dejaron 32.000 iniciativas, los diálogos vinculantes nos dejaron 62.000 iniciativas. Esas 94.000 iniciativas pues obviamente tienen una herida abierta en el corazón de los colombianos, que no ven satisfechas sus necesidades y sus expectativas frente a lo que debía lograrse. Según la directora, en estos resultados sobre el plan de desarrollo que se trazó el gobierno, es importante seguir teniendo recursos vía mayores impuestos. Por estatuto orgánico de presupuesto, la ley además nos indica que el presupuesto de inversión debe
crecer anualmente. Y si no se aprueba, pues estaríamos viendo unas dificultades para incumplir este porcentaje del presupuesto de inversión en las regiones. Recordemos que este gobierno es el que más ha destinado presupuesto directamente a los municipios y a los departamentos en un gran ejercicio de territorialización. El informe del Consejo de Planeación Nacional analiza también el desempeño sectorial en áreas como educación y cultura, economía, mujeres, social, ecológico, afrocolombiano, comunitario y territorial, y pone en evidencia que aún existen avances en varios frentes, persisten brechas estructurales que requieren acciones urgentes. Se reactivaron desde hoy las operaciones en el aeropuerto del Golfo de Morrosquillo, en Tolú, Sucre. El director general encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, dijo que hay compromiso del gobierno para que ese aeropuerto pueda recibir, antes de finalizar el mandato presidencial del doctor Gustavo Petro, aterrizaje y despegue de aeronaves Jet A320, tal como se había prometido. Esto dijo también la directora de este aeropuerto, Isabel Cristina Lobo. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos con la satisfacción del deber cumplido. La Aeronáutica Civil se hizo un compromiso y el Gobierno Nacional con esta región del país. En el día de hoy iniciamos reapertura de operaciones, iniciamos con 4 destinos como son Bogotá, Medellín, Pereira y Manizales. Seguiremos trabajando porque en realidad este aeropuerto siga siendo un polo de desarrollo para el Golfo de Morrosquillo. Y el Black Friday es también una oportunidad para los exportadores colombianos que buscan cautivar especialmente a la población de Estados Unidos. Esto explica Javier Díaz, presidente de Analdex. Unas fechas icónicas a nivel mundial, el Día de Acción de Gracias y Black Friday. Creo que estas dos fechas son una oportunidad para el comercio y particularmente para los exportadores que hacen uso del e-commerce. Creo que en el caso colombiano se han identificado oportunidades en todo el tema de maquillaje, moda, cafés especiales. Hay una serie de productos que se logran canalizar, vender a través de estas plataformas con ocasión de estas fechas. El año pasado nomás en Estados Unidos se consumieron en estas fechas 10.800 millones de dólares. Creo que para Colombia y para los exportadores, particularmente al mercado de los Estados Unidos, hay una gran oportunidad. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. World Population Review publicó el ranking de países donde hay mayor porcentaje de su población con el cabello rubio. Finlandia tienen el 80%, Suecia 78%, Noruega 75%, Estonia 70%, Dinamarca 68% y Alemania con el 66%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.